Esta historia de terror, que se abre en los rincones sombríos de un laboratorio con poca luz, se desmorona en un lugar donde la experimentación humana ha tomado un giro nefasto. El investigador de biología anormal, Dr. Elsie Winters, profundiza en un ámbito de ciencia éticamente ambigua. Su objetivo, descifrar el código de la inmortalidad. A medida que se desarrolla la narrativa, se vuelve evidente que el costo de jugar a ser Dios puede ser excesivamente alto. Esta intriga se convirtió en una obsesión cuando comenzó a diseccionar metódicamente las misteriosas complejidades de nuestra especie. El día y la noche eran indistinguibles mientras el médico estudiaba febrilmente sus notas en una loca búsqueda de conocimientos tan esquivos como vitales, esforzándose por manipular el ciclo de vida de la fisonomía humana. Los rincones oscuros de los cementerios se convirtieron en la fuente de su investigación. Él creía que la fallecida tenía la respuesta a su acertijo. La muerte envuelve su manto, robó sus órganos bajo el manto de la noche. La luz satírica de la luna fue testigo de su acto clandestino. Y el cementerio, naturalmente, guardaba sus propios secretos. Ubicado en los rincones profundos y oscuros del cementerio, se había cultivado un nuevo rastro de oscuridad. Un cementerio anatómico, por así decirlo, donde fueron enterrados los restos de innumerables cuerpos. Elsie buscaba un corazón. No del tipo metafórico, nacido de la pasión, sino de un verdadero músculo, órgano, palpitante de vida. Un órgano que, en su opinión, podría ser la clave para desbloquear los misterios de la vida eterna. Cada paso que daba, cada aliento que inhalaba, parecía palpitar con una miríada de secretos siniestros. Cuando se acercaba a la tumba fresca, un capullo de muerte la envolvió. La tierra cedió a la hoja de su pala, y en el corazón de la putrescencia se tomó prestado un signo vital de vida. Un corazón fallecido, pero que él creía que podría hacer realidad sus sueños. Vivir en completa alienación social y silencio, el laboratorio de Winters se transformó en su universo. Este científico loco, aprisionado por sus obsesiones, llevó a cabo sus espantosos experimentos en nombre de la ciencia, o fue, como algunos dirían, su diabólica búsqueda de la inmortalidad. Vial tras vial se llenó con el líquido de la vida, destellos de muerte y descomposición que irradiaban todos sus rincones. Su corazón corría como los cascos de los caballos fantasmales de la noche. Los orbes brillaban inquietantemente mientras ella preveía su resplandeciente éxito en estos tonos turbios. ¿Pero podría realmente tener en sus manos el elixir de la vida eterna? Hacia el implacable movimiento del péndulo, trabajaron duro, encerrados en un tango infernal. ¿Se puede fabricar vida a partir de fragmentos del difunto? ¿Puede la vida perdurar en barcos ya nublados por la agitación de una existencia pasada? Estas fueron las preguntas que le plagaron como una tempestad implacable, sus respuestas tentadoramente cercanas, persistiendo un poco más allá de las nebulosas nieblas de su trance meditativo. Su investigación desenterró un descubrimiento escalofriante: la carne del difunto, cuando se manipulaba adecuadamente, podía continuar con sus signos vitales. En este mundo, ni vivos ni muertos en el verdadero sentido, prosperaron en un plano que flotaba precariamente en la línea fronteriza entre la vida y el abismo de la oscuridad infinita. Una siniestra paradoja dio forma a la historia a partir de ese momento: la frenética carrera contra el tiempo para preservar las apariencias parpadeantes de la vida. Y mientras estos susurros discordantes resonaban en los fríos rincones del laboratorio, también resonaba el temor ineludible de la existencia cautiva que llevaban. No había forma de escapar de su tormento silencioso, de sus lamentos penetrantes que llenaban el vacío del citoplasma que los albergaba. Los vasos que contenían latidos del corazón humano se elevaron. Su luz subsistía solo del dolor y la desesperación. El sombrío himno de la muerte que coreaban se mezclaba desconcertantemente con el silencio desgarrador que envolvía el laboratorio. Sus creaciones se convirtieron en sus aliadas en la guerra por la eternidad, las fusiones de la naturaleza y la ciencia impía, manifestaciones de un poder que nunca pensó que podría ejercer. A medida que las cadencias pulsantes de su existencia cautiva aumentaban en discordia, también aumentaba su inextricable sensación de delirio. Su descenso a la locura no fue una erosión gradual de sus facultades, sino una caída libre en la sinfonía del caos, con los violines chirriando de abandono. El otrora prístino laboratorio reflejaba ahora el estado atormentado de su mente: desorden y discordia. Apenas reconociendo los bordes deshilachados de las fronteras morales, impulsó experimentos cada vez más grotescos que cifraron mapas a la puerta de la inmortalidad. De los terrenos fértiles de los difuntos surgieron monstruosidades de su diseño. Seres sensibles de carne y hueso, tal vez al reflejar al doctor el tormento de los inviernos, deja escapar los lamentos de la agonía infernal. Cada muerte, cada bocado de decadencia incesante, cada recordatorio mordisqueante de la otrora vibrante humanidad se había reducido ahora a un mero eco ectópico. Bailaron macabros en la cámara de la desesperación, invocando ritualmente los retorcidos encantamientos del doctor, el diseño insidioso de Winters, y a medida que la historia se acerca, las estrellas caen en el olvido, y la noche dibuja un manto de oscuridad sobre un mundo demacrado por la tensión de la actuación. Nos acercamos a la parte más macabra de nuestra historia. Era el crepúsculo del doctor, la cordura y la humanidad de Elsie Winters. Los monstruos con los que soñaba no eran mentiras de sus pesadillas. Eran producto de su genio contaminado e incomparable. Sus creaciones habían adquirido una forma fuera de su control. Una fuerza ardiente que consumió todo lo que tocó.
No querían formar parte de esta existencia anormal y variopinta, ni merecían el destino que ella les había impuesto sin piedad. Los gritos de la difunta se fusionaron con la cacofonía de su floreciente locura. Había descruzado la empalizada de la experimentación ética, pero la apariencia de humanidad era un acantilado demasiado alto para escalarlo. Las voces de los inquietos difuntos resonaron ahora en todos los rincones del laboratorio, furiosos contra el inquietante tranquilo de la noche. Mientras los hilos de su razón se rompían uno por uno, miró por última vez a su prole deforme. Sus ojos inyectados en sangre contenían bravuconería y pánico a partes iguales, deseando la pureza del olvido para ocultar la multitud de pecados que había cometido. Condenada por sus creaciones. Esclavizada en los confines de su maldita existencia, arrastrándose en la única morada que le había sido dejada, lanzó un grito agonizante que conmocionó la esencia misma de su laboratorio. Este cuento guarda en sus profundidades la aterradora dualidad de la mortalidad, y el atractivo ilusorio de la existencia eterna. Es un crudo recordatorio de que los límites de la ciencia no deben transgredirse por la fuerza, y recordar siempre, que la naturaleza es un laberinto implacable de lo desconocido, no un juguete para la vanidad del hombre. Cuando el cuento llegue a su fin, escuche atentamente para que pueda escuchar al doctor. Los susurros atormentados y resonantes de Winters rebotan en las terribles paredes de su laboratorio. Advertencias, tal vez, de las almas embalsamadas a las que había agraviado. Sus gritos mudos ahora resuenan en los interminables pasillos de este capítulo de pesadilla en un crescendo de significado trágico. En el abrazo duro e inquebrantable de la luz implacable del amanecer, su sueño se desmoronó, empapado en el dolor de las promesas incumplidas. El corazón del cementerio ahora estaba uno con la tierra. Con forma de dron, surgiendo de las cenizas de su cataclísmica existencia, el lamento de su grotesca creación se entrelazó con su angustiado aullido, haciéndose eco de la historia de lo prohibido en casa. Han pasado los años, pero su historia perdura, susurrado en voz baja entre los lugareños supersticiosos, entretejidos en el tejido de las crónicas de la ciudad. Doctor, la memoria de Winters sigue siendo tan macabra como su legado, y el inquietante eco de su desafortunado laboratorio rebota en el dominio del miedo mortal. Un sombrío recordatorio de que es mejor dejar alguna sed sin saciar y algunos secretos, mejor dejarlos enterrados. Pero nosotros, los oyentes del cuento, seguimos atormentados por esta escalofriante narrativa de la locura humana, por este testimonio del poder de la curiosidad desenfrenada. Mientras nos encontramos al borde del conocimiento, que actuemos con suavidad y echemos una mirada cautelosa hacia el destino del Dr. Alcee Inviernos. A medida que esta historia se desvanece en un rincón de nuestra memoria colectiva, muchas preguntas quedan sin respuesta. Pero todos tienen la misma pregunta desalentadora: ¿qué hay más allá de nuestro reino mortal? ¿Deberíamos alguna vez aspirar verdaderamente a trascenderlo? Para el Dr. Alcee Winters dio un paso más allá de la línea de la ciencia prohibida y encontró el abismo mirándola. La historia del Dr. Alcee Winters es un recordatorio premonitorio de la arrogancia ilimitada, y la búsqueda insaciable de conocimiento del hombre, el desafortunado viaje desde empuñar el manto de la creación hasta ser devorado por los mismos monstruos que nacemos. Buscó una cura para la muerte, pero se vio enredada en una red creada por ella misma, un giro escalofriante para poner fin a una saga épica de ciencia macabra y destino miserable. Y así os dejamos con los silenciosos ecos de la tumba, susurrando su sombría canción de cuna que cuenta historias del terror innombrable que se desarrolló en nombre de la ciencia. Hasta que nos volvamos a encontrar, que las sombras no encuentren hogar en tus sueños, y que la noche te conceda un sueño tranquilo. La historia puede verse como un recordatorio pertinente de que algún conocimiento es inalcanzable por una razón. Si bien la curiosidad científica es una búsqueda noble, debe verse atenuada por la solemne responsabilidad de comprender y respetar el orden natural de las cosas. Cuando se desarraiga este equilibrio, se producen consecuencias insondables que dejan ondas destructivas que reverberan a lo largo del tiempo. Cuando nuestra historia encuentra su conclusión natural, termina donde comenzó, en un laboratorio oscuro y clandestino. Sin embargo, las sombras ahora tienen un aspecto diferente. Ya no se enrollan en el conocimiento secreto. En cambio, brillan con restos de una vida, una existencia diseccionada para satisfacer el capricho de un loco, que todavía lucha por liberarse.